Hola, nos encontramos en esta segunda semana de febrero, nuevamente en nuestra hora industrial. Hoy estamos con una tremenda invitada, con Pilar Ugarte, la gerente o gerenta, ya le vamos a preguntar cómo se dice, de recursos humanos de Servipack. Pilar tiene una vasta experiencia en el área de recursos humanos, es psicóloga de la Universidad Diego Portales, magíster en recursos humanos de la Universidad Adolfo Ibáñez y con una serie de especializaciones en el área de transformación digital. Actualmente Pilar se desempeña como la gerenta de recursos humanos de Servipack desde hace varios años, una tremenda empresa, creo que todos la conocemos, más allá que a veces la conocemos cuando nos toca ir a pagar. Pero en ese sentido, hoy día queremos conversar con Pilar de todo lo que es el proceso de selección, reclutamiento y lo que viene. Pilar, bienvenida, siéntate en tu casa en esta hora industrial. Hola Mauro, muchas gracias. Siempre es reconfortante escuchar cuando leen de uno, ¿eh? Tantas cosas que ha hecho. Pero eso es parte de ir avanzando. Yo, Pilar, voy a entrar de una, ¿sí? A golpear de una. Cuando nosotros hablamos de alta dirección, y en eso está, por ejemplo, RedMad, la agrupación de mujeres ingenieras del Colegio de Ingenieros, y una serie de agrupaciones hoy día, pero las cifras siguen siendo súper duras. Y cuando hablamos de gerencias de empresas grandes, Servipack con más de 1000 funcionarios, y más encima en un sector como es el financiero, ¿cómo es esto de ser gerente o gerenta? Hoy día hablamos que en la alta dirección no pasa más allá del 12, el 14%, las últimas cifras que leí, hoy día entiendo que ha mejorado un poco más los últimos 2 o 3 años, estoy hablando pre-pandemia, tener mujeres en la alta dirección, o que participen, porque tener todavía hay un tema ahí, tal vez la frase puede ser un poco brusca. ¿Cómo ha sido tu proceso de llegar a la gerencia de una empresa del sector financiero? Dura, de harto sacrificio, porque finalmente somos un país tradicional, somos una cultura que todavía mantenemos mucho apego a las tradiciones, como cuáles, como el rol de la mujer en la casa, en la crianza de los hijos, la presencia de uno en el colegio, etcétera. Entonces, hay que compatibilizar muchas cosas. En lo personal ha sido un desafío gigante el tener que compatibilizar todo esto, tener o ser responsable de una familia, de los niños, y además tener estas otras responsabilidades en el trabajo. Adicionalmente hago clases en 2 universidades distintas, eh, tengo harta vida social, hago deporte, entonces han sido muchas cosas que hay que compatibilizar, y eso significa una alta exigencia, en especial para la mujer, siento yo. Creo que hay que desarrollar habilidades a lo mejor un poco diferenciadoras, pero fíjate que a mí en lo personal me ha servido mucho mantener la mirada de mujer dentro del equipo de trabajo. Yo siempre he sido minoría, como todas lo somos de alguna manera en los medios donde estamos. Y siempre he trabajado en ambientes bastante masculinos. Estuve harto tiempo relacionada a áreas de la minería, de la industria, petróleo, donde es un mundo muy masculino. Y fíjate que el aporte desde la mirada de uno como mujer siempre fue bastante valorado, pero en un espacio que hay que abrirse, hay que consolidarse, hay que exigirse, hay que, como te decía, desarrollar otras habilidades, porque siento que es más difícil para uno como mujer en términos de la multifuncionalidad que hay que cumplir en la vida. Y en ese sentido, Pilar, cuando uno ve las escalas de renta, no voy a entrar en esa discusión, creo que es un tema conocido para todos, también hay un espacio, una brecha significativa. Pero hoy estamos abriéndonos en una discusión que es distinta. Hoy día todos hablamos de un lenguaje inclusivo, todos hablamos de las empresas que quieren generar algún tipo de impacto, entendiendo que no hacen discriminaciones hacia las personas, pero eso es una parte y otra es la realidad. En ese sentido, desde tu experiencia en el área de recursos humanos, ¿cómo ves todo esto del lenguaje inclusivo? Si realmente ha habido un paso, o hoy día muchos lo están tomando por moda. Yo digo el lenguaje inclusivo, pero tenemos desde tener instalaciones para personas con capacidades diferentes, y por capacidades diferentes entendemos desde tal vez un lenguaje braille, un lenguaje en imágenes, personas que tienen problemas auditivos o de voz.
¿Cómo ves eso? ¿Es más una moda y todos se están quedando en eso? ¿O realmente tú has visto que en el ámbito de la empresa chilena, desde tu sector, ha habido un cambio realmente? Yo creo que hoy día todavía no hemos logrado un cambio profundo. Hoy día todavía está más yo no hablaría de moda, ¿eh? Yo creo que de verdad hay un proceso de concientización importante a nivel social, de que necesitamos dar un paso en términos de la inclusión de ciertas áreas de nuestra sociedad que son minoritarias. Pero yo no lo restrinjo a la mujer. Creo que la mujer es uno de los ámbitos donde tenemos que trabajar y generar estas oportunidades de inclusión. Tenemos, como bien dices tú, los discapacitados, tenemos otras minorías sexuales, y estamos al debe, no hemos hecho lo suficiente. No solo acá en Chile, a mí me ha tocado la suerte de trabajar en otros países, de incluso visitar muchas veces lugares como Estados Unidos, que supuestamente están más desarrollados, pero si bien están un poco más adelantados, pero no es a lo mejor lo que uno quisiera. La inclusión no tiene que ver solo con generar estos espacios, esta participación, tiene que ver también con la valorización que uno hace de eso, con cómo yo valoro que la mujer esté participando en la empresa, no solo el darle el espacio y el sillón para que se siente. Tiene que ver con la valorización. Entonces, creo que ese paso todavía no lo hemos dado. Qué pena tener que llegar a generar leyes que nos apoyen esto, como por ejemplo el hecho de que todas las empresas tienen que cumplir con el 1% de contratación de discapacitados. Me parece triste tener que llegar a eso, pero es. Entonces, el próximo paso tiene que ser cómo las empresas se hacen cargo de esto. Pero insisto, no es solo un tema legal, no es solo cumplir una cuota, no. Es cómo nos hacemos cargo y generamos los cambios culturales dentro de las organizaciones. Hace poco me hicieron una entrevista que hablábamos del estallido social y todo lo que había pasado y todas las demandas sociales que hay hoy día en Chile, como en algunos otros países. Y fíjate que yo creo que la demanda social hay mucho que las empresas podemos ser actores importantes en eso. No es solo el gobierno, no tiene que ver solo con lo que está pasando a nivel político-social, tiene que ver con cómo otras instituciones, como el mundo privado en este caso, se hace cargo también de generar esos cambios y de tener condiciones de trabajo que sean equitativas y que sean, más allá de lo higiénico, que entreguen un valor agregado a las personas que trabajan en esa organización. Pilar, en ese sentido voy a ir transitando también un poco desde la mirada que tenemos en nuestra obra industrial. Nosotros partimos acá desde la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valparaíso, y en ese sentido, los ingenieros, bueno, tenemos fama de ser bastante particulares, por no decir cuadrados muchas veces en nuestro trabajo, y con pocas habilidades blandas que se llaman hoy día o habilidades transversales. En ese sentido, a ti que te toca liderar en una empresa grande como Servipack, procesos de reclutamiento, post pandemia, los cambios deben haber sido tremendos en términos de las competencias o habilidades requeridas, porque esto fue cambiando. O sea, efectivamente, para nadie es un secreto que una empresa que uno veía sucursales prácticamente en todos los metros, hoy día es una empresa que es prácticamente digital, por lo tanto tienen que haber cambiado las competencias requeridas. En ese sentido, desde tu experiencia y más allá de lo que todos sabemos, que hoy día las habilidades blandas son absolutamente requeridas, ¿cómo ves tú el mercado laboral hoy día post pandemia? Efectivamente hay un cambio, pero por otro lado, ¿qué está buscando el mercado, principalmente el sector financiero, que es tu área, por supuesto? ¿Cómo ves ese mercado y qué pasa con nosotros los ingenieros, que se nos tilda de cuadrados toda la vida y que no tenemos sentimientos? Se nos tilda de frío, se nos tilda de un montón de cosas, y que estamos preocupados solamente del cumplimiento de la meta, como dice un amigo, solamente de que el puente esté ahí, pero nadie se preocupa si el puente es bonito o es feo, sino que esté el puente. Entonces, en esa lógica, ¿cómo lo ves tú esta transformación que estamos viviendo? Yo lo diferenciaría en dos ámbitos. Uno tiene que ver con los distintos perfiles en las distintas
especializaciones profesionales, porque no solo están los ingenieros. Los ingenieros a lo mejor son, como lo dices tú, una especie distinta, pero también tienes a lo mejor los arquitectos que tienen ciertas cualidades, tienes las áreas comerciales que tienen ciertas características. Entonces, cada área o cada especialización tiene su propia característica. Yo creo que a nivel social es mucho más importante hoy día desarrollar las habilidades sociales. Y creo que eso viene desde chico, no solamente las empresas se tienen que hacer cargo. Nos tenemos que hacer cargo a nivel de la sociedad, cómo nosotros estamos educando incluso a nuestros hijos en la casa. Porque yo no saco nada con, siendo mujer, establecer ciertos espacios o áreas de equidad de género, por ejemplo, en mi organización. Si yo llego a mi casa y a los hombres en mi casa los crío como a los hombres tradicionalmente se criaban antes, y a mi hija mujer la crío como tradicionalmente se criaban a las mujeres antes. Tiene que haber una integración, tiene que haber un cambio, insisto, no solo a nivel empresa, a nivel en los colegios, en las casas, y sin duda mucho más foco en las habilidades mal llamadas blandas. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, tomé una especialización del curso de directores del Instituto de Directores en Chile, con EY, y uno de los temas recurrentes que salía es que íbamos a necesitar más profesionales de las áreas de recursos humanos o de personas siendo parte de los directorios. Porque la mirada hoy día tiene que ver con otras necesidades. Me voy al mundo de los millennials. Los millennials, que para todas las empresas hoy día es un dolor de cabeza, yo de verdad que los amo. Siento que me desafían de una manera que nunca antes me habían desafiado una generación completa. Hoy día ellos te piden otras cosas y tiene que ver con mantener la individualidad, tiene que ver con cómo se conectan ellos con los intereses, con las motivaciones que tienen, cómo intentan mantener un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Y eso tiene que ir de la mano con generar ciertas relaciones. Ellos no son no tienen mucha fortaleza en eso, digamos, sino que tienen más fortaleza en las exigencias. Falta entonces desarrollar, bueno, ¿cómo nosotros establecemos relaciones transversales, verticales, horizontales dentro de la organización? Porque eso finalmente es lo que marca la diferencia. Si tú te fijas en las empresas que fueron capaces de mantener sus resultados financieros durante la pandemia, tiene que ver con los liderazgos o la fortaleza en los liderazgos que había dentro de esas organizaciones. Sin duda, las competencias que te exige una organización híbrida o virtual son distintas, porque tú tienes que generar o que establecer un liderazgo a distancia, donde tú mantengas comprometida a la gente, motivada, orientada hacia los resultados, y que además seas capaz de imprimir el sello a pesar de la distancia física. Y en esto les llevaba alguna ventaja a las multinacionales que tenían estos equipos más híbridos desde hace unos años. Las empresas locales tuvimos que adaptarnos mucho más rápido y a lo mejor sufrimos más en ese sentido. Pero las empresas que fueron capaces de mantenerse más cercanos a sus resultados financieros tiene que ver con la eficacia de sus líderes, fundamentalmente. En ese sentido, Pilar, ¿qué le recomendarías hoy día a un líder? Pues siempre se habla que nosotros debemos tener espacios de liderazgo en las empresas. A los ingenieros siempre se nos dice que tenemos que ser los líderes de nuestros proyectos. Pero ¿cuáles serían tus recomendaciones? Porque yo creo que el concepto de liderazgo, que ha estado muy manoseado, absolutamente manoseado hoy día, cualquier cosa se puede considerar liderazgo. Desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuáles deberían ser los 3 elementos propios, no
usados por ponerse al día, porque uno dice, bueno, si hay que estar esto de moda, lo ocupo. No, efectivamente que uno tiene que ser capaz de internalizar. ¿Cuáles serían esos tres elementos que desde tu punto de vista hoy día le va a permitir a alguien liderar mañana? Pensando en la formación de los ingenieros, ¿eh? Yo siempre sigo en esa lógica. Sí, sí, sí. Yo creo, fíjate que me ha tocado trabajar con hartos ingenieros. Y yo creo que una de las mayores debilidades tal vez que he visto, si pudiera establecer un factor común, entendiendo que no todos son iguales, pero algún factor común que he encontrado tiene que ver precisamente con uno de los aspectos que es más importante hoy día para un líder, que tiene que ver con la comunicación efectiva. Para poder ser un buen líder, tengo que ser capaz de que los demás entiendan lo que yo les estoy diciendo, entiendan no solo a nivel de contenido, sino a nivel de relaciones también, aquello que yo les estoy queriendo transmitir. Si tú no logras transmitir el mensaje, si tú no logras transmitir los objetivos, si tú no logras transmitir cuáles son los focos y las prioridades del trabajo, en realidad de ahí en adelante todo es más fácil de que se caiga, digamos, o que no logren los resultados. Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes, si tú me dices el número uno, tiene que ver con la comunicación, con la capacidad de comunicar y con la efectividad de esa comunicación. Creo que hay formas de desarrollarlo. Hay algunas personas que son, no sé si mejores comunicadores que otros, pero que sí lo tienen de una manera más innata. Pero sí es posible desarrollar herramientas de comunicación. Sí es posible desarrollar hasta cierto punto las habilidades cuando no las tienes de forma natural. Y eso, bueno, hay distintas formas de hacerlo, desde el coaching hasta, no sé, cursos de PNL, etc. ¿Ya? Creo que otro punto importante del liderazgo hoy día es, no sé si llamarlo empatía, pero tiene que ver con cómo yo conozco al equipo, cómo soy capaz de entender cuáles son las diferencias entre ellos, identificar las fortalezas y debilidades que tengo en cada uno de ellos, cómo poder a lo mejor situarlos en las posiciones donde ellos van a brillar mucho más. Y eso tiene que ver con una agudeza, con una sensibilidad del líder hacia sus equipos. Entonces no solo hay empatía, es la sensibilidad que uno tiene, es cómo los conoces, el nivel de acercamiento y de confianza que tú generas. Y yo te diría que lo tercero, que a lo mejor es un poco más histórico, esta como característica, tiene que ver con la consistencia. Y esto es igual que un niño. Los niños no siguen a sus padres por lo que escuchan, los siguen por lo que ven de ellos, el cómo ellos se comportan. Si un niño a ti te dice, tú le dices, mira, no hay que mentir, es malo mentir. Y luego por teléfono dice, no, dile que no estoy, que estoy en reunión. El niño miente después. No, son mentiras chiquititas. No, miente. Y en términos de los líderes es lo mismo. Para yo poder confiar en mi líder y poder seguirlo y poder comprometerme con ese proyecto, yo tengo que verlo también como una persona consistente, sólida. De lo contrario, dejo de creer en él y dejo de creer en el proyecto. Y es mucho más difícil alinearme a sus objetivos. Pilar, y en esa lógica, por otro lado, tenemos la presión del resultado, la última línea. Los ingenieros trabajamos mucho en ese espacio. Eh, todo lo que estás planteando, hay una serie de empresas que a la hora de preocuparse de la última línea, esta conversación desaparece bruscamente. Desde tu punto de vista, ¿hemos avanzado en este espacio o seguimos un poco estancados y son algunas empresas que hoy día efectivamente logran tener liderazgos potentes o efectivamente hay un tránsito? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hemos cambiado.
si uno correlaciona, por ejemplo, estudios como clima organizacional, estudios como el Great Place to Work, uno ve cuáles son las empresas que están en el top, que hoy día además son evaluaciones públicas, que aparecen en los diarios, que tú los puedes ver en internet, y tú empiezas a correlacionar el top de estas evaluaciones con los resultados financieros y te das cuenta que conversan. Y eso se ha ido demostrando a lo largo de los últimos, al menos, 20 años. Entonces, eso ha llevado a las empresas a cuestionarse al menos de tomar estos nuevos caminos, de entender que la inversión en el desarrollo de este tipo de competencias o habilidades va a tener que ver con garantizar mejores resultados, o al menos con aumentar la probabilidad de tenerlo. Recursos humanos, cuando yo entré a recursos humanos, siempre he estado ahí en esa área. Era un área bastante light en mis inicios. Costaba bastante contar con indicadores duros. Y en realidad uno se iba un poco en el discurso, que las personas, pero eso tiene que tener un correlato duro. No es gratis, las empresas no son, yo siempre lo digo en mis clases, las empresas no son clubes de beneficencia ni son fundaciones, son empresas. Finalmente hay un dueño o hay accionistas a quienes les interesa tener un retorno sobre lo que están invirtiendo. Por ende, yo no me puedo quedar en el discurso. Yo tengo que entender cómo se relaciona el hecho de que yo invierta en un programa de liderazgo y fortalezca a los líderes. Bueno, ¿qué me va a redituar eso? Si yo establezco un ciclo de desempeño, ¿qué significa eso? ¿Qué voy a reconocer? ¿Qué voy a premiar? Bueno, voy a premiar que la gente logre los resultados y para eso estamos todos acá. Voy a reconocer también otros logros, el desarrollo de las competencias, algún programa extraordinario, algún evento que haya pasado durante el año, pero finalmente yo digo, ¿sabes qué? Necesito fijar objetivos, la gente tiene que tener claridad sobre sus objetivos, y esos objetivos son los evaluados a fin de año, y esos objetivos individuales tienen que estar alineados con los objetivos organizacionales. De lo contrario, esto no resulta. Tiene que ser contributivo finalmente. Y a propósito de lo que nos planteabas en algún momento de esta conversación con los millennials, hoy uno escucha a muchos colegas desesperados, me dicen, oye, mira, el cabro trabajó 6 meses, hicimos todo un proceso de inducción, le mostramos cómo era la pega, por fin entendió lo que teníamos que hacer y dice, ahora me aburrí y me voy. ¿Qué pasa también por el otro lado con las empresas? Esto nos va a obligar, ¿cómo lo ves en una visión futurista? A que vamos a tener que ir tomando estándares similares a objeto de que cuando los jóvenes salten de una empresa a otra tengamos estándares similares, porque no es posible que una empresa haga todo su esfuerzo en mejorar la calidad del recurso humano, no sé si es la forma correcta de decirlo, pero el día de mañana se le van porque otra empresa, la grúa, se los lleva y no hace esa inversión. Entonces, también hay un espacio ahí de disparidad. Muchas veces se dice en las grandes hay mucha más capacitación que en las pymes. ¿Cómo lo ves esto? Principalmente con estos millennials que van saltando de empresa en empresa, que es una locura, dijéramos. Sí, pero fíjate que yo más allá de las grandes o las pequeñas empresas, yo creo que hay una forma de gestionar a los recursos distinta. No es la tradicional. Los millennials ya están más grandes hoy, van a ir creciendo y vamos a tener nuevas demandas de las nuevas generaciones, que yo las veo un poco distintas, la verdad, con lo que he visto de las nuevas generaciones, las veo un poco distintas que los millennials. Espero que los millennials en algún minuto se estabilicen, se casen, tengan hijos y que puedan decir voy a durar más de un año en esta pega. Pero en lo que pasa eso, fíjate que yo creo, te decía antes, yo creo que los millennials han sido un desafío para las empresas y hemos tenido que pensar cómo reinventarnos para poder atraer a este gran talento que además tienen una forma de pensar súper distinta y muy disruptiva.
que es un poco lo que necesitamos en las empresas, alguien que nos mueva el piso. Entonces, ¿cuál es la fórmula de alguna manera que he visto que ha sido más funcional o productiva? Es la combinación complementaria de distintas generaciones en las distintas áreas. Yo creo que siempre es necesario pensar en que tú vas a tener una población más flotante de alguna manera, o que van a rotar en 6 meses, 1 año, máximo 2. Pero tienes que darle estabilidad también a tu organización. Por lo tanto, ¿cómo nosotros complementamos? ¿Y en qué posiciones necesitamos de verdad tener un millennial? ¿Y en cuáles podemos tener a lo mejor a alguien que nos dé más estabilidad? Pero por otra parte, ¿cómo nosotros administramos los recursos dentro de la organización? Nosotros desde hace como 2, 3 años empezamos a trabajar en la flexibilidad de los beneficios dentro de la organización. Y no nos ha significado un gasto adicional. Es solo cómo redistribuimos los recursos. Porque yo siempre lo doy como ejemplo, pero a una persona que lleva a lo mejor más años trabajando, que tiene familia, le encanta la caja de Navidad de fin de año. Que el regalito que ponemos, las cosas ricas. A un millennial le da lo mismo en la caja de Navidad. El millennial quiere o más días de vacaciones o una gift card, pero no quiere la caja de Navidad. Entonces, en realidad dijimos, ¿sabes qué? ¿Para qué nos complicamos? Démosle a cada uno lo que le gusta, sin salirnos del presupuesto. Es el mismo presupuesto, pero les damos la opción de elegir. Entonces, uno con los mismos recursos como empresa, tú, y volviendo al tema de la empatía, tienes que entender quiénes son parte de tu empresa y qué es lo que necesitan, y diferenciarlos. Las personas casadas con hijos tienen necesidades muy distintas a las personas solteras o las personas que están más cerca de jubilarse. Y eso es lo que uno tiene que entender como empresa. Pilar, se nos ha pasado el tiempo corriendo, aunque no lo creas, llevamos ya casi 30 minutos conversando y quiero ir cerrando. Solamente plantearte lo siguiente: nosotros formamos ingenieros e ingenieras civiles industriales, y en esa lógica muchos de ellos hoy están, yo me atrevería, de mandos medios hacia arriba, entendiendo subgerencias, jefes de área, gerentes generales. Y en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿cuál sería el mensaje tal vez para nosotros como escuela o para nuestros titulados en términos de lo que viene el futuro y la gestión de los recursos humanos? Yo creo que hay una exigencia que hacer a las áreas de recursos humanos, que tiene que ser el involucramiento y el conocimiento del negocio. Recursos humanos no puede ser un área de staff lejos del negocio. Tenemos que entender cuál es el lenguaje del negocio, tenemos que entender cuáles son los objetivos financieros del negocio, tenemos que entender cuáles son las formas de apoyar al negocio. Tenemos que entender quién es nuestro cliente externo como empresa, conocerlo, idealmente ir a terreno con alguien de venta, ir a terreno con el gerente general, entender dónde estamos, cuál es el mercado. Porque desde ahí es donde nosotros podemos generar el valor. ¿Y el valor qué significa? Significa el cómo nosotros vamos a poder reclutar y desarrollar personas que logren satisfacer y cumplir esos objetivos del negocio. Entonces, yo creo que en términos particulares, a lo mejor del área de los ingenieros, tiene que ver con cómo nosotros generamos esta complementariedad, que yo la veo bastante natural a futuro. Siento que las áreas de ingeniería van a tener que desarrollar habilidades blandas si quieren llegar a ser líderes de sus equipos en algún minuto, o de la empresa incluso en algún momento. Y a su vez, las áreas de recursos humanos o las áreas de personas
tenemos que involucrarnos mucho más en el negocio y entenderlo desde la perspectiva del negocio. Oye, Pilar, solamente agradecerte estos minutos, estamos ya en la hora, le llamamos la hora industrial, pero como somos ingenieros son 30 minutos, nomás son unas horas bien especiales de 30 minutos. Agradecerte tremendamente tu mirada distinta. Por lo general nosotros conversamos entre ingenieros y nos encontramos espectaculares, pues somos de los mismos, y siempre se viene tener una mirada de otras áreas, otras disciplinas, otras profesiones. Así que solamente agradecerte, te vamos a seguir molestando el 2022, pues es un tremendo tema, sobre todo hoy que las condiciones de trabajo están cambiando, producto principalmente del trabajo a distancia, teletrabajo, todos estos nombres que se le han dado a esta situación en la cual hemos logrado demostrar que las personas pueden trabajar desde sus casas. Hay un segundo desafío asociado a la confianza y asociado al respeto de las horas de las personas, que es otro tema absolutamente distinto y que en algún momento te vamos a invitar para conocer tu visión. Así que, Pilar, 1.000.000 de gracias por tu visita a nuestra hora industrial aquí en la escuela en la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias a ti, feliz de que me sigan invitando, así que me encantan estos espacios de conversación y de reflexión.